El día de hoy vamos a ver el movimiento básico de cinéticas de reacción en Excel, recordando un poco lo que seguramente ya vieron en cinética. Para este caso vamos a ver una reacción simple que es la reacción de producción del acetato de bencilo. Recordando un poco, la producción de acetato de bencilo empezó a volverse muy importante en la década de los 70 gracias a las investigaciones en cinética de la producción de esta sustancia que normalmente se usa en jabones, perfumes, cosméticos, diferentes tipos de artículos para el hogar. Esto es debido básicamente a que el acetato de bencilo es una de las sustancias que contiene el aroma del jazmín y es un olor muy representativo de esta planta, ¿no? Básicamente se usa cloruro de bencilo y acetato de sodio, que se hace reaccionar en una reacción de doble sustitución para obtención del acetato de bencilo y cloruro de sodio, que posteriormente se separa y se purifica. Para simplificar, vamos a nombrar el cloruro de bencilo como la componente A el acetato de sodio como el componente B, al acetato de bencilo, que es el producto, como el componente C, y al cloruro de sodio como el componente D de nuestra reacción. Bien, para hacer el seguimiento de una reacción basta con hacerle seguimiento solamente a una de las sustancias reactivas. Estas sustancias se escogen en función de la facilidad de manejo y la facilidad de lectura y determinación de su concentración. Ok, entonces los señores Hauck y Dauerman, en un artículo publicado en la década de los 60, lo que hacen es realizar una reacción entre el cloruro de bencilo, el acetato de sodio y el sileno. Aquí está la referencia del artículo que les comento. Y usan una mol de cloruro de bencilo, una mol de acetato de sodio, 10 moles de sileno y 0.0508 moles de trietanolamina. Aquí los dos reactivos son el cloruro de bencilo y el acetato de sodio. El sileno y la trietanolamina son aditivos. En el caso del sileno se trata de un disolvente para reducir la viscosidad, los efectos viscosos, y la trietanolamina mantiene todo en una sola fase, es un tensoactivo básicamente, y eso garantiza que toda la reacción ocurra en una fase homogénea. El volumen de la mezcla reactante es de 1.321 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, es decir, 1.321 litros, y se mantiene la temperatura constante a 102 grados Celsius. Esto básicamente se usa un enchaquetamiento, o se puede usar también un baño María controlando la temperatura del baño o la presión del enchaquetamiento con vapor para lograr esto. ¿Qué obtuvieron? Esta tabla que vemos acá es la tabla de la concentración o el porcentaje del cloruro de bencilo remanente de esta mol inicial en función del tiempo, y podemos ver que el tiempo en horas es bastante largo. Fíjense que apenas a 3 horas tenemos una composición del 94.5% del cloruro de bencilo inicial, una composición, no, perdón, hay el 94.5% del cloruro de bencilo inicial, y hasta la hora 39.1 logramos una descomposición que lleva a que la cantidad de cloruro de bencilo remanente sea del 59%. Entonces es una reacción relativamente lenta que permite hacer este tipo de seguimientos. Ok, ¿qué se hace con esta información? Entonces lo primero, hay que tener en cuenta el modelo matemático del reactor batch. Casi todas las cinéticas se estudian en reactores batch porque es mucho más fácil realizar el modelo y sobre todo controlar el proceso. Los procesos continuos, para poder determinar cinéticas con procesos continuos, normalmente hay que lograr el estado estacionario. Y pues eso para un reactor continuo, si es relativamente grande, puede salir muy costoso, ¿no? En la etapa experimental a escala laboratorio. Entonces los reactores batch suelen ser usados para establecer las cinéticas. La ventaja es que si uno establece una cinética con un reactor batch, esa cinética es válida para cualquier tipo de reactor, porque usted está estableciendo las propiedades cinéticas de la reacción sin importar en qué tipo de reactor sea. Entonces, si nosotros planteamos un reactor batch, recordemos que si partimos de un balance de materia general, nos va a quedar que todo lo que entra más lo que se genera es igual a lo que sale más lo que se acumula. El término generación aquí está incluyendo también el consumo, por cuanto
debemos tener en cuenta el coeficiente estequiométrico de la sustancia. Si es un reactivo será negativo, entonces el término de generación será negativo y por lo tanto estaremos hablando de un consumo de un reactivo. Y si hablamos de un producto, su coeficiente estequiométrico será positivo y por lo tanto este término de generación será positivo también. Cuando tenemos un reactor batch, generalmente no hay entradas ni salidas del reactor. Hay un momento en que uno carga el reactor y un momento en que lo descarga, pero desde el punto de vista de los flujos de entrada y salida, no existen los flujos de entrada y salida en un reactor batch. Entonces, el término básicamente va a quedar, la expresión del balance de materia, como todo lo que se genera es igual a lo que se acumula en el reactor. Desde este punto de vista, entonces, uno puede escribir el término de generación y el término de acumulación usando integrales y derivadas. Básicamente, para un balance de uno de los componentes, en este caso el cloruro de bencilo, que es el componente A, uno puede decir que el término de generación va a ser la integral de la velocidad de reacción del componente A multiplicado por el diferencial de volumen, y eso tendrá que ser igual al término de acumulación, que es el cambio del número de moles del componente A en función del tiempo. ¿Estos? Entonces esto nos relaciona los dos términos de generación y acumulación del componente A dentro del sistema, porque la masa del componente A va cambiando con el tiempo, pero la masa total del sistema es constante, ¿no? Porque es un reactor batch completo, no es un semi-batch, por lo tanto la masa total permanece constante, pero hay una transformación de la componente A, que en este caso va desapareciendo y convirtiéndose en nuestro producto de interés. Una vez establecido eso, lo siguiente que uno tiene que preguntarse es cómo funciona un reactor batch y si este reactor batch es ideal o no. Como estamos en etapas preliminares, vamos a suponer que nuestro reactor batch es ideal, por lo tanto el término de volumen, la velocidad de reacción en todo el reactor en un instante determinado de tiempo, ¿cierto? La composición, la temperatura alrededor de todo el reactor, debido a que es un batch ideal, posee una mezcla perfecta. Por tanto, la velocidad de reacción a lo largo de todo el volumen del reactor será constante. ¿Listos? Teniendo en cuenta eso, podemos entonces básicamente sacar el término del volumen y también al mismo tiempo sacar el término de la velocidad de reacción. Nos va a quedar entonces de esta manera. Y será que la velocidad de reacción, que va cambiando con el tiempo, ojo con eso, depende del tiempo, más no del volumen del reactor. Por eso pudimos hacer esta eliminación de la integral, sacando el ddB como el volumen del reactor, es decir, integrando y sacando la velocidad de reacción como una constante, cuando se trata del volumen, ¿no? Porque sí depende de la temperatura, perdón, del tiempo, de la temperatura también, porque es isotérmico, pues no hay problema. Ahora, para solucionar esto hay que hacer una integral. Básicamente uno hace la separación de variables siempre que uno tiene un problema de estos. Una vez resuelto este dilema de la integral, que se complicaría si no fuera un reactor batch ideal, lo siguiente es separar. Vamos a pasar la variable de tiempo a un lado y la variable del número de moles dentro del reactor al otro e integramos sobre los límites de integración. Entonces para el tiempo va a ser desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la reacción, y para el caso del número de moles, fíjense cómo el volumen pasó aquí a dividir, la velocidad de reacción también pasó a dividir, el tiempo pasó a este lado de la expresión. En este caso la variable del lado derecho de la expresión es el número de moles del componente A, que variará desde los moles iniciales hasta las moles finales del sistema, del tiempo que uno esté analizando el sistema reactivo. Para solucionar esta parte, la integral es muy fácil porque se soluciona inmediatamente. Nos va a quedar entonces este término como el término del tiempo, y la solución de esta integral hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque uno tiene que preguntarse si la velocidad de reacción y si el volumen del reactor dependen del número de moles. ¿Listos? Depende del número de moles que presente el componente A. Entonces esta expresión la vamos a dejar allí para poder representarla posteriormente de acuerdo a los órdenes de reacción, que ya vamos a verlos rápidamente. Si nosotros suponemos, básicamente lo que uno tiene que hacer acá es suponer diferentes órdenes de reacción para poder encontrar qué relación existe entre esta velocidad de reacción y el número de moles dentro del reactor. Bien, y eso nos da diferentes relaciones en función de los órdenes de reacción. Entonces lo que uno viene acá y dice es plantear una hipótesis
o varias hipótesis. Esa hipótesis lo que va a plantear es cuál es el orden de reacción de esta reacción, de la reacción de la producción del acetato bencilo. Para empezar podemos suponer diferentes órdenes de reacción. Aquí en esta tablita encontramos entonces las posiciones básicas siempre empiezan con orden 0, de primer orden, de segundo orden o de orden n, que es en forma mucho más general para poder encontrar órdenes que no necesariamente son números enteros. ¿Listos? Porque recuerden que las órdenes de reacción no siempre son números enteros y que no siempre coinciden con los coeficientes estequiométricos, solamente coinciden con los coeficientes estequiométricos cuando se trata de una reacción elemental. Y en este caso no sabemos si es elemental o no, queremos determinar efectivamente cuál es su orden de reacción. La expresión cinética entonces que relaciona la velocidad de reacción con el número de moles, ¿cierto? Se podrá escribir de la siguiente manera. Ahí están las expresiones cinéticas para orden 0. La velocidad de reacción no depende de la concentración del reactivo A. Entonces es directamente equivalente a la constante de velocidad cinética. Y esta en últimas depende de la temperatura, pero en este caso la temperatura es constante, por lo tanto tendríamos una velocidad de reacción constante en el reactor durante todo el tiempo. Si la cinética es de primer orden, dependerá de la concentración elevado a la 1, si es de segundo orden a la 2 y si es de orden n dependerá de la concentración de A elevado a la n. Lo que viene ahora es de establecer cómo quedaría el modelo ideal, es decir, reemplazar esta velocidad de reacción dentro de la expresión integral para poder encontrar cuál es el modelo ideal en función del número de moles dentro del reactor como una función del tiempo. Para esto vamos a ver el ejemplo del orden 0. Entonces, si una cinética es de orden 0, básicamente estamos diciendo que la velocidad de reacción es menos la constante de velocidad cinética. ¿Listo? Y por lo tanto, al reemplazarlo dentro de nuestra expresión, fíjense que aquí lo que vamos a hacer es reemplazar esta expresión aquí, nos quedará esta expresión, aquí ya resolvimos la integral en función del tiempo y el tiempo de la reacción va a ser igual a esta integral que tenemos a este lado. Bien, como en este momento sabemos que el volumen del reactor es constante, que su densidad no cambia, esa es una suposición de este modelo, además porque es un modelo de fase líquida con disolvente, eso hace que esto sea cierto, el volumen del reactor no cambia, y que la constante de velocidad cinética en este caso depende solo de la temperatura y tenemos un reactor isotérmico e isocórico, entonces estos dos términos pueden salir de la integral. Al sacarlos de la integral nos va a quedar de esta manera, ¿cierto? Y la solución de esta integral es supremamente simple. Al solucionar esta integral nos va a quedar de esta manera y finalmente lo que uno hace es despejar el número de moles finales de la expresión para encontrar el modelo matemático final que debe usar en la suposición, en su teoría. Entonces al despejar, básicamente despejar el número de moles finales, nos va a quedar que es igual al número de moles iniciales menos la constante de velocidad cinética por el volumen por el tiempo. Entonces hemos encontrado una expresión del número de moles finales dentro del reactor, ¿cierto? En función del tiempo, del volumen, que es una constante, de la constante de velocidad cinética, que en este caso es constante, y del número de moles iniciales. Y este es entonces el modelo que uno tiene que emplear. ¿Listos? Aquí entonces tenemos nuestro balance y básicamente lo que uno dice es para el reactor batch tendríamos este modelo ideal. La pregunta ahora es cómo quedarán los modelos de primero, segundo y orden n. Para solucionarlo, van a tener que solucionarlo y responderlo en la siguiente parte de este taller, de esta clase asincrónica taller. Básicamente deben tener en cuenta o recordar que la concentración del componente A es igual al número de moles del componente A dividido sobre el volumen. El número de moles cambia, pero el volumen es constante. Entonces tengan en cuenta esto al momento de solucionar estas cinéticas. La pregunta entonces es cómo queda el modelo ideal para primer orden, segundo orden y orden n.